Muy bien, entonces, por favor, abramos el archivo de datos y con ello esperaría yo que ustedes puedan ir a la par mía. Creo yo que sí es posible. Y si no, pues podemos básicamente lo vamos a, incluso como esta demostración va a quedar grabada, se puede usar como guía para poder desarrollar el trabajo que hagamos. Esto eh, al final, pues es como la práctica. Es la práctica que yo quiero que ustedes vayan tomando de cada una de las clases que vayamos eh, teniendo para que podamos, para que podamos realmente practicar. O sea, como dije ayer, no nos sirve de casi nada si no lo practicamos. ¿Vamos? Bueno, entonces vamos a ver. Solo, permítame, estoy tratando de... Bueno, no hay problema. Ok, entonces tenemos aquí nuestro archivo de datos y lo que contiene este archivo de datos es información de 10 estudiantes. 10 estudiantes con notas de un parcial uno, notas de un parcial 2, parcial 3 y el examen final. Entonces, el escenario es un escenario académico donde tenemos información relacionada con un seguimiento de un curso. Como quiera que esté estructurado un curso, así debería de armarse este conjunto de columnas, ¿verdad? Porque me refiero a cursos con laboratorio, actividades o zonas o todo eso, ¿no? Yo lo he resumido mucho y he puesto nada más parcial uno, 2, 3 y examen final como un escenario básico, sencillo para que podamos hacer este ejercicio, ¿de acuerdo? De Pues acuerdo. la información está mezclada, es decir, tenemos números y tenemos por ahí información alfanumérica con los nombres y los títulos. Ahora bien, siempre que nosotros trabajamos en Excel, también buscamos el aspecto de la estética, lo visual, lo que queremos presentar, o sea, lo que la gente, lo que puede ver una persona, qué sé yo, un jefe de departamento, un gerente en una empresa, lo que sea, lo que yo esté preparando para exponerlo a alguien. Lo visual es importante, ese es el punto. ¿Cómo hago yo para irle dando vista a todo esto? Lo primero que quiero es que hagamos esto. En la parte de, vamos a ver, aquí arriba yo tengo una opción que dice vista y tengo una opción que dice líneas de cuadrícula. Se la voy a quitar y eso lo que hace es que me desaparecen las líneas aquí, ¿verdad? Definiendo el alto y el ancho de cada una de las celdas. Con esto veo básicamente la información que está en las celdas y eso ya tiene pues una apariencia, ya solo eso ya me da una apariencia diferente. Con esto voy a empezar a arreglar un poco mi tabla de datos, así lo vamos a llamar en este momento, mi cuadro, ¿verdad? De notas o toda la información que voy a trabajar. Voy a seleccionar todo este grupo de celdas y voy a ir a la opción inicio y vamos a buscar esta herramienta que dice bordes. O sea, esto es para poner bordes. Aquí yo abro esta flecha y me aparecen un conjunto de opciones según en donde yo le quiera poner líneas a los bordes. En este caso me interesa aplicarle a todos los bordes. Entonces elijo esta que está acá y eso pues me permite solamente ponerle bordes a las celdas que yo tenía marcadas. Bueno, con eso también puedo ver que tengo básicamente la información numérica que corresponde a las calificaciones están alineadas a la derecha. Eso me interesa
que estén al centro. Entonces marco ese grupo de celdas y le doy aquí en las alineaciones, siempre en la opción de inicio, en el menú de Excel. Ahí está la herramienta de la alineación y le voy a dar alineación al centro. Eso me permite centrar nada más. Creo que esto es bien básico, ¿no? Lo mismo voy a hacer aquí con la numeración, lo voy a hacer y listo. Bueno, vamos a trabajar un poquito aquí arriba en lo que son los nombres de las columnas y le vamos a poner un fondo, vamos a ponerle un azul fuerte con color de letra blanco para que tenga un contraste bastante bueno y también le vamos a poner negrita. O sea, toda esta parte me sirve para darle formato a los textos o a los números, entiéndase tipos de letra, tamaño de letra, color de fondo en las celdas, color de la letra, o sea, todo eso, eso está en esta parte que está acá. Ahora bien, yo ya le he empezado a dar forma a la información, ¿no? Pero ahora hablemos ya de específicamente de lo que nos interesa. Vamos a hablar en términos de fórmulas, en términos de cálculos. Veamos, de esta información a mí me interesan cosas como, por ejemplo, quiero saber ahora cuál es la nota final, porque está bien, yo tengo notas de parciales y tengo un examen final, pero ahora necesito saber cuál es la nota final. Entonces, para eso voy a poner aquí nota final. Le doy enter y automáticamente toma el formato que trae aquí a la izquierda. Miren, esto que está acá lo voy también a marcar y le voy a poner líneas en todos los bordes para que se vea como una columna más dentro de mi tabla de información. Ahora, ¿qué es lo que pretendemos con esta columna? Vamos a centrar esto, miren, desde aquí, desde parcial 1 hasta nota final, lo voy a marcar y lo vamos. También voy a hacer algo. Como es la fila 3, entonces en la fila 3 la voy a hacer un poco más alta y ahí ustedes ven que ya tiene mayor altura. Pero el texto está como quien dice en la parte del fondo de lo que es todo el alto. Eso lo puedo arreglar con una alineación vertical. Primero tengo que marcar todas las celdas y luego aquí arriba, o sea, abajo están las alineaciones horizontales y arriba están las alineaciones verticales. Entonces aquí le voy a decir yo alinear en el medio. Entonces le doy clic ahí y este texto es colocado justo de acuerdo al alto de la fila, es colocado en el medio precisamente. Solo para validar voy a degenerar este alto y ahí ustedes pueden ver que se queda en el medio, ¿verdad? Porque tiene aplicado una alineación vertical al medio. Entonces, para este caso, lo voy a dejar ahí a esa altura. Bueno, Ingeniero, disculpe. bien. Ayer se me olvidó hacerle una pregunta cuando estábamos viendo esto de las celdas. Ajá. Ahorita, por ejemplo, que usted abrió la celda de color azul que tenemos. Sí, la fila 3. Si quisiéramos regresarla al valor original, Sí. eso, yo recuerdo que usted una vez nos dijo que se podía hacer de una manera no manual, no jalando, digamos, manualmente achicándola manualmente, sino que hay una forma de hacerlo automáticamente, o soñé eso, ¿usted? Mire, al valor original como tal, a menos que usted haga esto, porque el alto original es este que usted puede ver en estas de abajo, ¿no? ¿Cuál es ese alto? Basta con que usted Ujú. y lo mantenga suspendido ahí, ¿verdad? Sí, pues si se mira, 14.50. 14.50 y le pone ese valor aquí, ¿me entiende? Ahora ahí, si yo quisiera poner ahí 14.50 en la Sí, 3, aquí ajá, está, le da clic derecho, aquí sobre el número 3 que es ajá, el nombre de la fila, clic derecho, alto de fila, le pone ahí le pongo el número. 14.50. Con eso Ya, regresa al mismo alto que tienen las demás, ¿verdad? sí, pues, perfecto. Ok, Sí, ok, gracias, ingeniero. es una manera, ¿no? O sea, pero regresarla automáticamente de pronto con una combinación de teclas no, o al menos que yo la sepa, no.
puede ser que exista, ¿no? Excel es muy grande. O sea, aquí hay muchas cosas que uno... Ahora, solo si, digamos, me doy cuenta inmediatamente cuando hice eso de una manera accidental, con la flechita para atrás, creo yo que sí Bueno, regresa, ¿verdad? Pero es en totalmente, ese momento. Pero ya totalmente. pasado de ese a otro, pues ya no se puede. De hecho, Excel tiene la propiedad de grabación bastante grande. ¿Qué quiero decir? O sea, usted puede recordar, qué sé yo, en 5 minutos, híjole, pero esto no era así. Entonces, pero usted ya aplicó tal vez unas 8 acciones más. Y usted dice, ay, híjole. Bueno, no importa que se deshagan las últimas 7, pero me interesa por ahí la número 8, que hice hace 8 acciones. Entonces puede darle clic, clic, clic al deshacer. Clic, clic y se va deshaciendo todo lo que usted ha hecho, paso a paso, ¿verdad? O sea, acción por acción. Y eso, pues, a lo que quiero llegar es que Excel le guarda mucha historia. Entonces, no Ah, sea perfecto. exactamente lo último, ¿verdad? Sino que Ujú. lo último, lo penúltimo, lo antepenúltimo y lo que está atrás y lo que sigue atrás. Y así, o sea, tiene mucha memoria guardada, mucha Sí, historia. pues no es como algunos Es así. programas que solo tienen como unos 5 pasos hacia atrás y nada más, sino que este tiene mucho más. Correcto, correcto. O sea, Perfecto. yo le diría que he deshecho en algún momento 10, 15 acciones, ¿verdad? Hasta regresar a lo que yo quería. Pero bueno, o sea, son algunas cositas, ¿no? Que podemos ir conociendo. Bueno, sigamos entonces con este punto. ¿Y cuál es el objetivo? Pues el objetivo es venir y obtener una nota final de este grupo de calificaciones por cada uno de los estudiantes. Yo puedo tener 10, 20, 30, 40, 60, 200 estudiantes según el curso. Eso es variable. Pero yo me voy a centrar en el primero, o sea, en uno nada más. Me voy a centrar en uno y en este caso pues es Carlos Pérez González. Me voy a centrar en él y en él debería yo de trabajar todo lo que tiene que ver con la fórmula. Y la intención de hacer eso es que después que yo termine de hacer todos los cálculos con el primero, ya el resto sea automático a través de una copia de la fórmula y entonces yo logre lo que hice con el primero, lo logre con el resto de los estudiantes, independientemente si son pocos o son muchos. Eso es lo de menos. Pero lo importante es entender cómo es que debo armar la fórmula, ¿de acuerdo? Y aquí la pregunta que nos planteamos es, sí, pero ¿cuánto vale el parcial uno? El 2, el 3 y el final, ¿cuánto valen? Porque si mi nota es sobre 100 puntos, o sea, si mi nota final va sobre 100 puntos, realmente cuánto voy a ponderar en cada calificaciones, porque yo aquí tengo una nota sobre 100 en el parcial uno, 2, parcial 3 y en el final. O sea, las notas están sobre 100. Quiere decir que esta nota tiene que impactar proporcionalmente de acuerdo a la ponderación que se le ponga a cada una de estas calificaciones, ¿no? A cada una de estas columnas. Por lo tanto, eso es lo primero que uno tiene que fijarse. Y para hacerlo interesante, lo que hacemos es ponerle aquí sobre el nombre de la columna, le vamos a poner la ponderación, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que al parcial 1 le vamos a poner o va a equivaler al 15% de lo que es la nota final. El parcial 2 va a equivaler a un 20%. Luego la nota o la ponderación del parcial 3 va a ser un 30%. Y esto entonces me ando con un 30 y, sí, ¿verdad? 35% para lo que es el examen final, ¿verdad? O sea, si yo hago una distribución así, es una decisión que puede estar normado en la institución o puede ser una decisión propia del docente como tal. Independientemente de cómo esté la situación, nosotros nos vamos a regir a una estructura, a una distribución, ¿verdad? De ponderaciones. Bueno, de esa forma, yo ya tengo la base
para poder trabajar la primera fórmula aquí con el primer estudiante. Y entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a armar la fórmula. Ayer yo dije que la fórmula empezaba siempre con un signo de igual. Entonces vamos a poner el signo de igual. Y ahora vamos a empezar a armar la fórmula para el primer estudiante. Entonces, ¿cómo se arma? Porque la nota del primer parcial de este primer estudiante es esta que está acá, este 60. Entonces le voy a dar clic a esa nota y allá en la fórmula ustedes ven que ya se pone el nombre de la celda, E4. Pues E4, que es esa celda donde está el 60, que acabo de darle clic, eso debo calcularle el 15%. Entonces, ¿cómo hago eso? Basta con que yo le diga por este valor que está aquí, que es el 15%. Así, o sea, y allá la fórmula se está armando como E4 por E2. ¿De acuerdo? A ver, perdón, me parece que me hablaron aquí. A ver, empecemos. Sí. Primero pusimos el numeral E4, que era para identificar la celda, y ahora le ponemos el E2 para poner el valor porcentual, ¿verdad? Ahí vamos. Es decir, o sea, no tenemos que escribir E4 ni E2, ¿sí? O sea, no lo escribimos, sino que lo que hacemos es, con el puntero del mouse, nos vamos y decimos, le damos clic a este 60, que es la nota del primer parcial. Entonces viene Excel y automáticamente toma el nombre de la celda y lo pone en la fórmula. ¿Ok? Entonces, ahora le doy por el 15%, que es este dato que está acá. Entonces yo le doy clic a esa celda, porque esa es la que va a contener la ponderación de esa nota, ¿no? Entonces le doy clic ahí y la fórmula. Ingeniero, una pregunta. Cuando le damos clic ahí a esa celda de 15%, Sí. ¿cómo la estás reconociendo? Mi duda es por el símbolo. O sea, ¿la sigues reconociendo como número y automáticamente se le saca ahí el porcentaje a ese valor, o cómo es el asunto? Fíjese que esa es una de las partes interesantes de Excel, que él entiende. Él entiende que ese es un porcentaje. Oh, o sea, él hace el cálculo de una vez ahí, entonces ya no tengo que hacer la fórmula como que a mano, Ajá, a pie, por así decirlo. ajá, correcto. Así es. O sea, ahí solo es el Mm, 60 por el 15%. ok, Y usted entiende que eso es como decir 60 por 0.15, ¿cierto? Para poder llevar a ese 60 a una equivalencia sobre 15 puntos. claro. ¿Ya? Sí, porque ahí digamos, como yo tendría que hacer eso a pie, sería 60 por 15 dividido 100, ¿verdad? Ah, bueno, sí, si Por eso le piensa. digo a pie, exacto, pero Excel lo hace de una vez al poner ahí Así es. como yo le pongo ahí el porcentaje, él automáticamente hace esa operación, pues. Eso. Así. Ok, interesante. Va. Entonces ya tenemos la primera, ¿cierto? La primera parte de la nota final para ese primer estudiante. Pero ahora vamos a la otra parte, con el parcial 2. Entonces le digo yo, más, a la fórmula, más, le doy clic a la nota que le corresponde para el parcial 2, F4. más esto, por el 20% que está aquí arriba, ¿ok? Más la nota del parcial 3, multiplicada por el 30%, más esta nota que está aquí, que es 55, multiplicado por 35%. ¿Ya? Fíjese lo que hicimos, o sea, estamos hablando una cosa y Excel está armando otra cosa en función de nombres de celdas. Pero yo estoy trabajando en función de la información que tengo ahí, ¿verdad? Estratégicamente, hemos puesto esa información ahí arriba para usarlo dentro de la fórmula. Esa información es vital que se quede ahí para que no afecte en ningún momento el cálculo de las notas finales. ¿Ok? Entonces es bien importante entenderlo
que yo no puedo mover esos porcentajes de ahí, de esas posiciones. Es decir, moverlos de celda. Lo que sí puedo hacer es modificar la estructura de las ponderaciones. Es decir, si decido parcial 1 valga 10% y el parcial 2 25%, pues basta con que yo cambie esos valores nada más, sin tener que cambiarlo de celda, ¿verdad? ¿Estamos entonces? Vamos, ahí estamos. Sí, ingeniero, ahí estamos. Le voy a dar Enter y ahí ustedes pueden ver automáticamente el reflejo de la fórmula o el resultado de la fórmula. Correcto. ¿Ok? Entonces me da 48.75 para ese primer estudiante. Va. Normalmente decimos que yo calculo la fórmula para el primer estudiante y ya que está la fórmula, solo la copiamos hacia abajo. Pero vea el error que va a salir porque lo voy a hacer intencionalmente. O sea, ya la fórmula ya está aquí arriba, ¿cierto? Correcto. Yo voy a jalar, o sea, me voy a poner ahí en la primera nota y lo voy a copiar hacia abajo. Pero mire qué va a pasar. Mire esos valores. Esos valores no son notas. Y aquí hay otro problema donde dice valor. O sea, esos son errores realmente. Y le voy a explicar por qué son errores. Básicamente es porque cuando se copia una fórmula, como lo he podido hacer ayer con números y la detección automática de las unidades que hay entre un número y otro y esas cosas, resulta que con las fórmulas Excel lo que hace es que también hace una identificación dependiendo hacia dónde esté usted copiando una fórmula. En este caso, es una fórmula que estoy copiando hacia abajo y cuando yo copio hacia abajo sobre la misma columna, ¿qué es lo que varía? Varía la fila, ¿cierto? Entonces, la fila a esta otra fila, entonces lo que hace es que modifica en la fórmula el número de la fila en donde está ubicado en ese momento. Entonces, por ejemplo, aquí en la fila 10, entonces aquí me pone, miren, E10, F10, G10, H10. ¿Mm? Esa es, digamos, la variación que hace. Pero también hay algo aquí. También hay algo aquí, ¿verdad? En la parte donde están los porcentajes. En los porcentajes, ahí me dice, por ejemplo, vamos a ver el primero, E8. O sea, E8. E8 es esta posición. ¿Y qué tiene que ver esa posición? Ese no es un porcentaje. O sea, yo a la primera fórmula le dije que era aquí, en E2. ¿Ok? Pero a la siguiente, él dice, es E3. Y eso no es cierto, porque el 15% no está aquí. Entonces, ese es el problema. Porque están saliendo números que no son. ¿De acuerdo? Ahora, esta propagación de la fórmula hace que se modifique el nombre de la celda donde está el porcentaje, o sea, la ponderación de la nota o de cada nota parcial. Entonces, tengo un problema. Tengo un problema y mi problema es precisamente que se está modificando el nombre de la celda cuando yo propago la fórmula de esta manera, hacia abajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es hacer un detalle, o sea, agregar un detalle clave en la primera fórmula. A ver, yo quiero que usted mire la fórmula como tal y la entienda. La entienda. O sea, a ver, aquí me voy a poner, ¿ve? E4. E4 es este valor, ¿ven? 60. Que es este valor 15%. Pero cuando esté en el segundo estudiante, yo voy a querer que la fórmula tome esta nota, pero que el porcentaje siga siendo el mismo. Correcto. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, esta celda que se llama E2
debe de quedar estática en todas las fórmulas cuando yo la copie. Ese es el detalle. E2 está acá. Quiere decir que E2 tiene que quedar fijo para todas las fórmulas. Lo mismo para F2. Lo mismo para G2 y lo mismo para H2, que son los demás porcentajes. ¿De acuerdo? Va. Entonces, en conclusión, ¿qué tengo que hacer? Si yo ya identifiqué los nombres de las celdas que contienen los porcentajes que deben de quedar fijos, entonces voy ahí a la fórmula y le digo lo siguiente. La celda está compuesta por el nombre de la columna, el número de la fila, que es 2, E y 2. Va. Entonces, lo que se tiene que hacer es anteponerle tanto al nombre de la columna como al número de la fila, se le antepone el símbolo de dólar. ¿Mm? Dólar E y dólar 2. ¿Ok? Dólar E y dólar 2. ¿De acuerdo? Dólar. Le estoy Esa última diciendo. parte, ¿cómo está ahí? ¿Dólar qué? Se le antepone a la fórmula que teníamos, que hicimos para el, número, para el E1. Sí. Le anteponemos a la fórmula con la que sacamos el primer resultado, le anteponemos el dólar 2 y... Dólar E y dólar 2. O sea, yo solamente tenía ahí E2. Entonces, le pongo dólar antes de la E y dólar antes del 2, entre la E y el 2. Entonces, lo que antes era E2, ahora es dólar E, dólar 2. ¿Estamos? El dólar comienza con ese el primero, entonces correcto. Ese dólar es parte del, digamos, del programa de Excel que siempre lo vamos a tener que hacer para, me imagino, hacer ese copy. Lo que estamos haciendo ahorita es una como proyección de la fórmula para todo el cuadro, ¿verdad? ¿Correcto? O sea, Okay. estoy haciendo que la fórmula entienda que ese valor no tiene que modificarse cuando se copia la fórmula. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Okay. Por eso decimos dejar estático la celda o dejar fija la celda. Y eso lo hago con el Dólar 2. antes de la columna y antes de la fila en esa celda, ¿verdad? Dólar perdón, dije, dólar 2, el primero es dólar 2. Es dólar E y dólar 2. Se pone dólar E y dólar. Muy bien. Yo lo tenía al revés. Okay. Sí, hay que tener cuidado porque cuando las fórmulas y uno no tiene práctica, puede caer en sintaxis de la fórmula. Entonces sí hay que tener mucho cuidado ahí. ¿Ok? Bueno, pero en esta fórmula no solamente es esa celda la que hay que poner estática, ¿verdad? También está esta que se llama F2. Y puedo hacer lo mismo, pero ahorita le voy a enseñar una forma más directa para poner ese dólar, tanto atrás de la columna como atrás de la fila. Y eso se logra con la tecla F4. Pero ojo con esto. Está usando una laptop, la tecla F4 no está directa. Tiene que usar primero la tecla función y después F4. Ahora, si usted está usando ahorita una computadora de escritorio, o sea, un teclado, entonces ahí sí puede presionar directo F4. En este caso yo tengo una laptop y le voy ahorita estoy colocado aquí, miren, en medio de F y 2. ¿Estamos? Entonces yo le voy a dar función F4 y automáticamente le pone el dólar atrás de la F y atrás del 2. Yo tengo una compu, una laptop y tengo un tablero externo, porque tanto está trabajando, tengo un tablero adicional que ahí arriba tiene todas las Fs. Ahí lo puedo marcar directamente. Sí, sí, Okay. debería de funcionar como una computadora de escritorio. Sí, porque ya estaba cansado chiquito del tablero, ¿verdad? Ya. Pero sí le funcionó.
Sí, perfecto, sí, viera que descansado, ya me dolían las muñecas. Ok. ¿Sí le funcionó el F4 ahorita? Ah, no lo he puesto. Es que no, yo le estoy siguiendo todavía, yo no he interactuado todavía con el ejercicio, y yo, Ah, ¿sabe qué? Bueno, perdona, no sé si el colega Carlos Aníbal, pero yo mejor le voy siguiendo, le capto y ah. después yo le pediría que lo hiciéramos juntos, porque a mí me cuesta, pues no me da vergüenza decirlo, ¿verdad? No, tranquilo. Este, Yo, pues sí, yo sí sí, lo voy haciendo a la par del ingeniero. Ah, Mire, una pregunta, ingeniero. Aquí cuando yo le doy F4, esa automáticamente siempre me va a poner ese dólar así como lo pone antes de cada letra. ¿sí? O simplemente me está copiando lo que yo hice en la anterior. No. No. Siempre le va a poner dólar Ah, antes de es la... exclusivamente para eso. Ajá, Ah, ajá. para fijar, digamos, una celda. Sí, fijar una celda. Sí, sí. bueno, y entonces, mire, pues para no quedarme atrasado, porque estoy viendo que el otro colega, él sí lo va haciendo, yo mejor lo estaba captando, tratando de captarle todo. Entonces, pero ahorita estoy en el cuadro que estoy, digamos, en su pantalla. Entonces me voy a salir y me voy a meter al mío, entonces, al que tengo yo, Excel, ¿verdad? ¿O no? Pues sí, la idea era que si se podía irlo haciendo, pero eso es, como dije, no quisiera que nos afectara mucho, porque si lo vamos a manejar así, siento que nos puede consumir bastante tiempo también. O sea, no es que sea malo. O sea, si usted puede luego tratar de ponerlo en práctica, está bien. El problema que yo veo por ese lado es que cuando usted tenga errores, no vamos a poder apoyarlo. Ajá. No vamos a Okay. estar en reunión, Sí, digámoslo de esa pues, manera. sí, por eso yo estaba mejor poniendo toda la atención y preguntando todo, bueno, para después hacerlo yo, según yo, pues, ¿verdad? Pero bueno, le voy Lo, siguiendo entonces. y lo que sí puede hacer, como le decía, era revisar luego el video, aunque lleva más tiempo, obviamente, como para ir corrigiendo algún error que le pueda ir saliendo. Es la otra opción, ¿verdad? Para poder superar cada ejercicio, porque esa es la intención. Si no, no puede se frustrara porque no le funciona en un momento dado. ¿Ya? Entonces, pues yo lo dejo ahí a su criterio, Pietro. No es obligatorio, digamos, que vaya a la par. No se preocupe, no, tampoco es así. Entonces, básicamente, lo que yo tengo que buscar es que las celdas que quiera dejar fijas tengan el signo de dólar aquí antes de la columna y antes de la fila. Entonces aquí tengo otra que es G2 y me falta H2. Entonces hago lo mismo, me pongo ahí en medio de G y de 2 y le doy función F4 y le pone el dólar. Luego voy en medio de H2 y le doy función F4 y le sale el dólar, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay una situación que yo tengo que controlar. O sea, tengo que tener ese control. O sea, yo puse estáticas 1, 2, 3 y 4 celdas de esta fórmula. Pero hay otras 4 que no están estáticas, ¿no ve? Entonces aquí puede uno confundirse. No tiene el control de lo que se está haciendo. ¿Ya? Para esta primera fórmula, el cambio que yo hice no le va a afectar en nada, porque el resultado va a seguir siendo 48.75. ¿De acuerdo? Pero ahí arriba la fórmula tiene estáticas 4 celdas. Con eso yo ya puedo copiar nuevamente la fórmula hacia abajo y ya ustedes pueden apreciar que ahora sí tengo valores que corresponden a como debe de ser. O sea, el cálculo de acuerdo a ponderaciones
que se le han asignado a cada una de estas para calcularle su nota final a cada uno de los estudiantes. ¿Ya? Cada una de estas, me voy a poner aquí en la número 5 y vamos a revisar su fórmula. Miren, cuando yo le di clic en la fórmula, me pone en colores cuáles son las celdas que están involucradas en esa fórmula. Y si usted se fija, las notas están acá y aquí en colores está marcado lo que son los porcentajes, ¿verdad? Si yo me pongo en otra, voy a darle escape aquí, porque si no, ella cree que estoy editando la fórmula. Me voy a poner en la penúltima, en este 62.25, y le voy a dar clic adentro de la fórmula. Ven cómo se colorean las celdas que forman parte de esa fórmula, y las notas del estudiante, que en este caso es Marta Julia Castellanos López, y sus porcentajes siguen siendo los mismos. O sea, los porcentajes se quedaron fijos para todos los estudiantes. Y esa es la parte importante en este ejercicio, ¿verdad? Para armar una fórmula que tenga una verdadera funcionalidad. Una funcionalidad correcta. Porque la primera vez que hicimos esto, que provocamos el error, ven ustedes que no tiene mucho sentido, ¿no? Y ahí uno se puede frustrar un poco porque no entiende por qué salen esos valores. Si alguien me enseñó que así se hacía la fórmula y se copiaba nada más, pero hay detalles que uno puede desconocer, voy a decir, y por eso es que suceden ese inconvenientes o errores en los cálculos. ¿De acuerdo? Yo quisiera nada más para terminar. ¿Cómo hizo el último paso para copiar la fórmula ya completa para que todos los del 2 al 10 sigue? ¿Solo qué le dio ahí? ¿Control algo? No, lo que se hace es esto, miren. Yo no tenía esto, solo tenía la primera. Sí, correcto, ahí. Entonces lo que hago es ponerme ahí en la primera, agarro el puntito negro acá y lo arrastro hacia abajo y listo. Me calcula automáticamente el resto de notas finales. ¿Ya? Sí, el puntito negro que sale arriba, correcto. Bien. Entonces, ahora el siguiente punto es, bueno, estas notas finales yo veo que hay unas que tienen un decimal, otras que tienen 2 decimales, otras que no tienen un solo decimal. Y eso pues no está muy bien, no se ve bien. Por ser nota final debe ser redonda, debe ser aproximada, ¿no? Por ejemplo, este 48.75 debería subir a 49, el 58.35 debería quedarse en 58, el 53.75 debería de subir a 54, 47.3 se debe de quedar en 47, 59.25 se debe quedar en 59, 64.5 debe subir a 65, 77 se debe quedar aquí, 71 acá, 62 acá y el 77 se debe quedar aquí. Entonces, ¿cómo hago yo eso? Pues voy a marcar todas las 10 notas, que son todas las notas, y aquí voy a venir a lo que son la disminución de decimales. Y disminuir decimales, siempre en la opción de inicio de Excel. Entonces le vamos a dar clic ahí. Ven ustedes que ya reaccionó. Lo que hizo fue emparejar nada más. Bajar de algunos que tenían 2 decimales, lo puso en 1, los que no tenían decimales le agregó un 0 y los que ya tenían 1 le dejó ese decimal. Pero le voy a decir que disminuya 1 más. Entonces le doy otro clic aquí y eso ya aplica la aproximación, ya sea hacia arriba, hacia abajo, depende del valor del decimal. ¿Ok? Entonces aquí lo subió a 49, ¿no? Ahora esto lo debo de centrar, lo voy a centrar. También le voy a cambiar el tamaño, por ejemplo, a 16 puntos y le voy a poner negrita. Y eso ya marca de una manera bastante visualmente se mira que la nota final es esta, ¿no? Que está acá, ya está
se diferencia sobre todo lo que es el cuadro de las notas. ¿Ok? Pues ya salimos de una, y ahora solo para hacer un pequeño ejercicio, hagamos un cambio en los porcentajes, que son las ponderaciones. Vamos a ponerle 10% al parcial 1, 15% al parcial 2 y 3. Eso me va a dar a mí un total de, vamos a ver, 10% acá, luego 15% acá, acá 15%, eso me llevaría a 30, 40 y aquí me quedaría en 60%. 60%, enter. Entonces, esto que está acá suma el 100% y automáticamente las fórmulas ya recalcularon los resultados. Y en la primera yo tenía 49, ¿se recuerda? Entonces ahora tiene 53, pero es porque como acabo de modificar los porcentajes y esos valores se toman para el cálculo de la nota final. ¿Cómo sé yo que se toman? Pues porque aquí ustedes pueden ver que está referenciada cada una de las notas y pues por supuesto las ponderaciones en porcentajes, que son las celdas prácticas aquí en la fórmula, ¿verdad? Entonces, automáticamente todo lo que es calculado a través de una fórmula debe o se recalcula de manera automática. O sea, yo no toco la fórmula. Ahí lo único que toqué fueron los porcentajes de las ponderaciones. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí. Sí, de mi parte sí, ingeniero, gracias. Bueno, esto es de mucha utilidad si nosotros tenemos muchos estudiantes, ¿verdad? O sea, no importa que yo tenga 150 estudiantes, si yo lo hice bien en el primer estudiante, basta con copiar hasta el estudiante número 150. Y eso pues ayuda un montón. Ahora, vamos a revisar dentro de mis notas y vamos a pensar que la nota de aprobación es 61. Basado en ese criterio, este perdió y este también perdió, tiene 60. Este perdió, este ganó, este ganó, este ganó, este ganó, este perdió y este ganó. ¿Ok? Pero revisando uno por uno. Y por eso dije yo, ganó, perdió y así. Pero, ¿qué tal si le agregamos a este cuadro la palabra ganó o perdió en una columna por aquí? ¿Sí? Entonces, yo quiero que a este señor le aparezca la palabra perdió. A este perdió. A este perdió. A este también perdió. A este ganó. Este ganó. A este ganó. Pero si son 150, me voy a tardar una buena cantidad de tiempo poniendo ahí la palabra ganó, perdió y revisando su nota, ¿verdad? ¿Y qué pasa si este señor viene, por ejemplo, este que ganó, dice, ay, me equivoqué, esta nota no, si este no sacó 60, en el final este sacó 50. Le cambio y bajó su nota, ¿verdad? De 61 bajó a 55. Pero aquí se quedó la palabra ganó y eso no es cierto, porque él perdió. Y entonces tendría yo que modificar aquí, perdió, ¿verdad? Pero lo estoy haciendo manualmente y eso no está bien. O sea, hacerlo manualmente no tiene mucho sentido. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es generar o hacer una fórmula que me calcule la palabra ganó o perdió
en base a la nota, 61 puntos. ¿verdad? Entonces, si ya tenemos claro qué es lo que queremos lograr, ¿qué hacemos? Pues me voy aquí al primer estudiante. Siempre me voy al primero para poder hacer la fórmula. Y ya que tenga la fórmula, entonces ya lo copio hacia abajo. Bueno, entonces ya tienen la idea qué es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para armar la fórmula? Pues básicamente se utiliza, como es una fórmula, pongo igual. Pero aquí es donde viene entonces la aplicación de una de las tantas funciones que tiene Excel. Excel tiene una librería de funciones. Primero, si quieren, vamos a dar una vuelta por las funciones. Voy a eliminar el igual, le doy Enter y les voy a mostrar aquí, miren, en la parte donde tiene f de x. F de x, si usted le da clic ahí, automáticamente le sale esta ventana que dice insertar función. Y puede ver usted aquí, bueno, aquí arriba hay una que dice seleccione una categoría. Entonces usted abre acá, ve una serie de categorías o agrupaciones o nombres de grupos de las funciones. Es la manera en cómo se clasifican las funciones dentro de Excel o cómo están clasificadas. Yo le puedo pues leer aquí, ¿verdad? Las categorías. Hay una que se llama usadas recientemente, es como una categoría dinámica, porque Excel detecta qué es lo que más usa usted, ¿verdad? Recientemente, y esa pues la incluye en esa categoría. También tenemos una que se llama todo, obviamente le va a mostrar desde la A, ordenadas alfabéticamente según su nombre, hasta la última, que sería esta que está acá, el I, y lógico. Y entonces, pero también nosotros, o sea, yo puedo decir, bueno, quiero ver las funciones financieras, aquí están, son todas estas. Cada una de esas, cada una de las funciones dentro de Excel tienen un objetivo, es como un cálculo, o sea, dan un resultado y ese resultado puede ser numérico o puede ser alfanumérico, según la función que nosotros querramos utilizar. Es así como su diseño va a trabajar, va a calcular ese resultado. Tenemos otras, por ejemplo, de fecha y hora. Tenemos funciones matemáticas y trigonométricas. O sea, aquí están para ingenieros, ¿verdad? Muchas cosas que tienen que ver, ¿verdad? Con senos, cosenos, tangentes, logaritmos, mínimo común múltiplo, máximo común divisor. O sea, son cálculos matemáticos. ¿Mm? Hay funciones estadísticas, como por ejemplo esto, contar, contar sí, covarianza, cuartil, curtosis, desviación estándar. Son muchos cálculos ya preprogramados que están incluidos como librerías dentro de este programa. ¿Ya? Pues así tenemos otros grupos, por ejemplo, funciones de base de datos, de texto, funciones lógicas, funciones de información, funciones de ingeniería. ¿Qué hay aquí? Hay otro grupo que tiene que ver, ¿verdad?, con cálculos. Hay muchos que obviamente no hemos aplicado, son muchas. Hemos aplicado algunas y quizá matemáticamente y estadísticamente usadas mucho. Voy a mencionar el promedio, el mínimo, el máximo, la media, la mediana. Esos son valores comunes, ¿verdad? Pero hay mucho más que eso que ustedes pueden ver acá en este conjunto. Como decía, todas estas Esa clasificaciones. última función que aparece ahí que dice web, ingeniero, ¿esa la ha usado usted alguna vez? Fíjese que no. Mire, solo tiene tres. Tiene tres. Servicio web, dice ahí. Servicio web. Devuelve una cadena codificada en URL.
y devuelve datos específicos del contenido XML usando una expresión XPath especificada. Yo siento qué es lo que dice, qué es lo que indica ahí. Sí, sí entiendo cuál es la finalidad de la función, pero no la he aplicado en ningún momento. ¿Ya? Normalmente, cuando yo selecciono una función, aquí abajo aparece su estructura, o sea, de acuerdo a su diseño, cómo está hecha, cómo está Su estructurada. contenido. Ajá, entonces ahí me aparece. Es como pensar en la sintaxis de la función, o sea, cómo es que, qué argumentos le tengo que dar. Eh, y abajo me indica, ¿verdad? La descripción de qué es lo que hace esa función. Veamos una estadística común, solo para comprobar ese tipo de cosas. El promedio, busquemos el promedio. O sea, promedio, sí, entonces usted le tiene que dar números, o sea, le tiene que dar números. Y lo que hace es devuelve el promedio, que es la media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. ¿Ok? O sea, esta es una sencilla que podemos conocer fácilmente, pero es para que veamos cómo es que pudiéramos hacer el ejercicio de entender a cada una del resto de las funciones. Estas funciones están ya integradas en el programa, específicamente para usarlas, o sea, directamente disponibles para usarlas. Si es que nos sirve en algún momento, la puedo usar sin ningún problema. Pero yo ayer al inicio le dije que la expectativa, pues también en este curso es llegar hasta lo que es la programación de los macros. Con ese lenguaje, nosotros podemos crear funciones nuevas que pueden venir aquí a este listado. Fíjense, aquí no aparece la categoría, pero cuando hacemos una función propia, aquí aparece una nueva categoría que se llama funciones propias del usuario. Entonces, ahí adentro de esa categoría aparece la función que en un momento dado uno puede crear, o sea, agregar. Porque puede ser que aquí en Excel no haya algo que me pueda servir para alguna situación, ¿no? Que yo esté en un momento dado trabajando. Y diga yo, bueno, pero ¿y por qué no agregamos la función en Excel? ¿Cómo así va? O sea, es decir, yo no sé si usted sabía eso, que podemos agregar funciones propias, pero para agregarlas hay que programarlas, hay que hacerlas. Entonces ahí ya tenemos que tener un conocimiento pues amplio de lo que es ¿Qué programación? para poder crear esas funciones nuevas. ¿Ya? Pero todo esto está disponible. Lo que yo tengo que hacer es dedicarme, ¿verdad? Si yo quisiera el día de mañana llegar a tener ese nivel de conocimiento y de habilidad sobre todo. Pero por el momento yo les comparto qué es lo que se puede llegar a hacer. Ingeniero, discúlpeme, tal vez la pregunta muy básica inicial. Este cuadrito de insertar función, ¿cómo fue que lo sacó? Es que ahí me distraje y no vi en dónde le dio el martillazo. Aquí en FX. Ah, donde Ah, dice ese, FX. Ajá, Vamos a ver. Ah, sí, pues ya apareció el cuadrito. Ok. ajá. Sí, muchas gracias. Este cuadro no es la única manera por este lado que aparezca, ¿vio? Le voy a dar cancelar y aquí enfrente usted tiene un símbolo de sumatoria, ¿ok? Aquí hay una flechita hacia abajo, Ujú. funciones, y aquí hasta abajo hay una que dice más funciones. Si usted le da ahí, llega al mismísimo, Ah, también se llega al mismo cuadrito. Ok. ¿ya? O sea, ya sea por aquí o por aquí, ¿ya? Pero pero sí, no hay ningún problema. Son cosas que, pues, que debemos de tener, pues, así presentes de forma directa.
Bueno, entonces ya que les di un paseo por ahí, vamos a usar una de esas funciones, una de todas esas que están ahí, la vamos a aplicar para poder generar la palabra ganó, Ganó o perdió. ¿ya? Bueno, entonces, ojo, las funciones que son cálculos preprogramados, las puedo incluir dentro de una fórmula. O sea, las funciones son elementos que pueden ser parte de alguna fórmula dentro de mi hoja de cálculo. En este caso, mi fórmula va a contener una función que se llama función sí, o sea, sí, o sea, SI. Cuando yo escribí SI después del signo de igual, quiero que se fije ahí cómo automáticamente me sale una lista. Me sale una lista de todas aquellas funciones de ese montón que yo le acabo de enseñar que coinciden o que tienen esa palabrita, SI. O sea, sí. ¿De acuerdo? Entonces me aparecen 5. Sí, nada más. Sí, punto conjunto. Sí, punto error. Sí, punto nd y signo. Porque tienen SI. Pero ¿cuál es la que yo necesito? La que yo necesito es, en este caso, precisamente la primera. ¿Qué hago para decir que quiero esa? La primera. Entonces le doy doble clic con el mouse a la primera. Ahí Excel entendió que yo seleccioné esa función. ¿Ya? Como él ya sabe que yo quiero esa función, entonces ahora sí ya me pone acá, si usted se fija, acá, esta parte, está indicando cuál es la sintaxis que debo de respetar para armar esta fórmula. O sea, la función sí tiene una estructura y es esto que está acá. Y esa misma función forma a la fórmula. ¿Ya? Bueno, básicamente, ¿qué es lo que yo puedo hacer con la función sí? Primero, debo entender que la función sí es para hacer como una pregunta. Esa pregunta puede ser verdadera o puede ser falsa. No sé si me doy a entender. O sea, aquí hay una parte que dice prueba lógica. La prueba lógica es como una pregunta. ¿Cuál sería mi pregunta aquí? Si la nota de Juan Carlos Pérez, si esta nota es mayor o igual a 61, esa sería mi prueba lógica. Es como la pregunta. ¿La nota es mayor o igual a 61? Esa pregunta puede tener dos respuestas. Sí o no. La respuesta sí es lo que corresponde a valor sí verdadero y la respuesta no es lo que corresponde a valor sí falso. Aquí ve. Entonces se incluye una prueba lógica. Esa prueba lógica puede tener un resultado verdadero. Viene entonces, si la respuesta es verdadera, ejecuta lo que yo ponga aquí en esta parte. Pero si no es verdadera, ejecuta lo que yo ponga aquí en valor sí falso. Bueno, lo difícil en una función sí es precisamente llegar a determinar la mejor forma de armar ese criterio. ¿Cómo le digo yo? ¿Cómo le digo yo técnicamente lo que acabo de describir? Porque yo dije, la nota del estudiante es mayor o igual a 61, que ponga la palabra ganó. Pero si eso no es cierto, que ponga la palabra perdió. Eso es descriptivamente lo que yo quiero que haga. Ahora, ¿cómo se lo digo? Ahí. A ver, pues. Vamos con la prueba lógica. De hecho, aquí usted ve en negrita o en azul cuando pone ahí el puntero
Quiere decir que yo estoy ahorita en el punto en el cual debo ingresar la prueba lógica. La prueba lógica es esa pregunta. ¿Cómo le digo la pregunta? Bueno, aquí le voy a decir, si este valor que está aquí en esta celda, ya le di clic y se agregó el nombre de la celda que es I4. Si lo que hay en I4 es mayor o igual a 61, esa es la prueba lógica. Ya terminé la prueba lógica. Entonces ahora le voy a dar punto y coma porque aquí hay un punto y coma, ¿ve? Después de prueba lógica usted puede ver que hay un punto y coma. Entonces yo voy a poner punto y coma. Entonces automáticamente ahora se puso en negrita la parte que dice valor si verdadero. Eso quiere decir que ahora estoy en la parte de valor si verdadero. Si es verdadera, la pregunta que yo hice en la parte de la prueba lógica. ¿Qué le dije yo ahí? Bueno, yo le dije, si lo que hay en la celda I4 es mayor o igual a 61, entonces escriba la palabra y cuando uno quiere poner un texto, debe encerrarlo entre dobles comillas. Entonces, doble comilla, voy a poner la palabra, ganó, cierro la doble comilla, y esa sería la parte de valor si verdadero. Entonces, voy a poner punto y coma, y ahora me indica que debo ponerle el valor en caso de que la pregunta sea falsa, de que el resultado o la respuesta de la pregunta sea falsa. Entonces, para terminar, en la parte de valor si falso, ¿qué quiere decir? Que si la pregunta no es verdadera, entonces, ¿qué tengo que poner? Pues la palabra perdió, encerrado entre dobles comillas también. Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Qué me toca poner? O sea, ya no hay un punto y coma a continuación, si se da cuenta, ya no hay punto y coma después de esto, que dice valor si falso. Lo que viene que es un paréntesis que cierra. Quiere decir que ya llegué al final de la estructura o la sintaxis de la función sí. Entonces voy a poner el paréntesis que cierra. Y si usted se fijó, ya desapareció el texto que me estaba mostrando Excel. Porque él dice, ok, ya terminó la función. Entonces ya no necesita esta guía para escribir la función. Pero debemos entender qué es lo que he armado. O sea, en primer lugar, entender qué hace la función sí. La función sí me sirve para evaluar un criterio y si ese criterio es verdadero, hace lo que yo le diga en la parte de valor sí verdadero. Pero si ese criterio es falso, entonces hace lo que dice o lo que yo ponga en la parte de valor sí falso. Eso es lo que hace la función sí. ¿Cómo la apliqué acá? Aquí la apliqué diciendo, si lo que hay en la nota de que hay en la celda I4 es mayor o igual a 61, si eso es cierto, quiero que ponga la palabra ganó. Pero si eso no es cierto, quiero que ponga la palabra perdió. ¿Ok? O sea, así es como estoy aplicando esa sintaxis en este caso. Ahora le voy a dar enter y de acuerdo al valor de esa nota final debería de aparecer la palabra perdió, porque 53 es menor que 61. Entonces, al darle enter, automáticamente como resultado, la fórmula que contiene a la función sí me devuelve como resultado la palabra perdió. ¿Ok? Yo puedo revisar ahorita la fórmula y estar seguro, o sea, ver si hay algo que no esté bien y corregirlo. Y vamos a pensar que, bueno, ya la revisamos y todo está bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Solo copiarla hacia abajo y evaluar los resultados. Miren, la copio hacia abajo
¿Y qué pasa? Automáticamente me dice 60 perdió, 55 perdió, 49 perdió, 55 perdió, 76 ganó, 80 ganó, 70 ganó, 54, usted está abajo de 61, perdió, 76 ganó, ¿ok? Y ahora lo más interesante, vamos a hacer que este señor suba un poquito. Ingeniero, solo una consulta. Fíjese que aquí en mi tablita, yo por los datos que tengo uno con 61. Pero al copiarlo, fíjese que me aparece perdió. Ya, Los demás sí me aparecen bien. 60 perdió, 55 perdió, 76 ganó, 80 ganó. Pero solo ese que tiene 61 me aparece como perdió. Póngale usted en su tablita a usted algún dato ahí para que le dé 61 a ver si también le aparece igual. Antes de hacer eso, hagamos esto. Ponga el cursor ahí donde está el 61. Pongo el cursor donde está el 61, ¿ok? Sí. Ajá. Y dele 2 clics aquí donde dice aumentar decimales. Donde dice aumentar decimales. Muy bien. 60.5. Por eso es que le sale perdió. Sí, porque el ser 60.5 lo aproxima a 60, ¿verdad? Sí, pues. No, es por la condición. mm, Es por la pero, condición. No pero lo sí, decimos. Es- sí, ahí sí se ve perdió. Pero como me sí, lo aproxima a 61, sí. Ajá, ese es un detalle que para poder arreglarlo tendríamos que, vamos a ver, yo diría para que usted se pueda ver específicamente tal cual. Un segundo, aquí quiero ver aquí. Hagamos algo aquí en la fórmula. Póngale mayor o igual a 60.5. nos vamos a la fórmula. Sí, en la primera. Sí, en la primera. Me voy aquí a la fórmula, pero quiero ver dónde le puso. Mayor o igual a 60.5, ya no 61, Ajá. sino que le pongo 60.5. Y ahora Ok, vamos a volver a copiar hacia abajo. vamos a ver, ahora borro todo prácticamente. No, solo voy a borrar donde copié, ¿verdad? No es Ahora necesario copio lo de que, arriba otra vez. que caiga encima. Vamos a ver ahora. Funciona. Sí, ahí está. Sí, ahí se compuso, ingeniero. Y ahí ya le Sí, pues le voy a ganó. quitar el decimal. Queda así, ahí está. Sí. Sí, eso Ah, habría que tener en cuenta, ¿verdad? Para el límite ese del 61. sí, es por ese decimal. Que a la hora de aproximar, Ujú, o sea, ujú. la fórmula evaluó el 60.5 y él dijo, no, 60.5 es menor que 61, por lo tanto perdió. Por eso es que Exacto. Sí, sí, tenemos que sí, sí. hacer. Ok, Ok. pues bueno, eso es un ejemplo de cómo aplicamos una función dentro o en una fórmula. ¿De acuerdo? Y si usted se fija, vamos armando como una especie de cadenita, ¿verdad? Porque las notas finales están generadas en base a una fórmula también. Y esta palabra, ganó o perdió, también es una fórmula que utiliza el resultado de otra fórmula. ¿Lo ven? O sea, visualmente nosotros vemos aquí calificaciones finales o notas finales. Una pregunta, ingeniero. Ahí Ajá. donde le aparece a usted la nota de 60, dice perdió.
Sí, Ujú. si yo dijera, bueno, este estudiante Julio Manuel López Martínez realmente sí merece el 61. ¿Le Ah, puedo poner yo ahí ponerle 61 o tengo que irme ajá, a esas otras A columnas mover a, todo. a arreglar ahí? Y esto de aquí, no, donde está el 60, no me va a permitir el 61. Porque como al final bien. tengo fórmula. Sí, usted lo puede, usted puede decidir ponerle 61 así, de un solo. Pero el problema es que ese 61 ya no va a cambiar automáticamente si usted modifica cualquiera de estas 4 notas. Claro, ya no es fórmula, ya quedó como Ujú. número. Ujú. Correcto, así Ya, es. Eso. ok. Entonces, lo recomendable es que mejor le haga un ajuste por aquí. Sí, pues le subo por ahí un puntito en alguno de los Mm, exámenes para modo de que suba. Sería en los parciales, ¿verdad? Y que para no correcto, ocupar, para que Sí, al pues. modificar cualquiera de los tres parciales, modifique la correcto. nota final. Así es. Para no mover de un solo el 61, que alteraría prácticamente la fórmula, quedaría, se ha movido Sí, la fórmula, pues, ¿verdad? desaparecería la fórmula completa. Correcto, correcto. Ujú. Entonces, al poner ese número, desaparece la fórmula y usted pierde la funcionalidad de encadenamiento, ¿verdad? Que hay. Porque esto que yo tengo marcado son los únicos valores junto a los porcentajes que son ingresados de manera directa, ¿verdad? A la celda. Pero ya esta información que está acá ya está generada en base a fórmula, ¿ya? Entonces ahí es donde vale la pena pues cuidar esos detalles, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más? Usted, si usted viene y dice, yo quiero ahora tener una manera más fácil de saber cuántos ganaron y cuántos perdieron. Pero esa inquietud, primero la vamos a ver en base a nuestra visualización, digamos, nuestra percepción visual. Porque si yo le doy un ojo a este cuadro, ¿cuántos me ganaron? No lo sé. Tampoco tengo la idea. O sea, mi vista no me ayuda a tener conocimiento, por lo menos indirecto, de decir, me ganó la mayoría, o me perdió la mayoría, o está mitad, ¿cierto? O sea, no lo puedo conocer a menos que me detenga específicamente y decir, ah, sí, yo miro una cantidad equivalente, ¿verdad? O sea, mm, aquí tengo solamente 10, puede ser relativamente fácil, pero si tengo 80, puchis, o sea, mi vista se va a perder entre esos 80 valores numéricos o palabras de ganó y perdió, que al final no me van a dar una información fácilmente. Entonces, lo que quiero yo hacer ahora es ponerle un color de fondo a estas celdas, pero de manera automática, o sea, no manual. No decir, como tiene perdió, le voy a poner fondo aquí, qué sé yo, Rojo, el clásico rojo. ¿sí? Agua amarilla. O sea, rojo y verde, ¿está bien? Ajá. O perdió, verde ganó. Va. Tendría que hacerlo yo manual y después, sí, pues, o sea, con mi vista, tengo más verdes que rojos, por lo tanto, ganaron más de los que perdieron. Existe una funcionalidad dentro de Excel que se conoce como formato condicional. Y el formato condicional me sirve para trabajar muchas cositas relacionadas con este tipo de cosas. O sea, ponerle color de fondo de acuerdo al contenido de una celda. Es como hablar de la misma función sí, ¿verdad? Si el valor que tiene actúa de una manera y si tiene otro valor, pues actúa de otra manera. Pues el formato condicional lo hace, pero con otras propiedades, como por ejemplo el color de fondo
o algunas especificaciones, otras especificaciones como tipo de letra, tamaño de letra. O sea, hay propiedades que yo puedo aplicar en función de los valores contenidos dentro de las celdas. Para eso se usa el formato condicional, por eso se llama así, ¿no? O sea, es formato en base a condiciones. Pues eso lo voy a aplicar aquí. ¿Y cómo voy a hacer? O sea, para aplicar formato condicional con la intención de poner un color verde para todos aquellos que tienen la palabra no, tengo que pensar en función de, por partes, voy a decir. Primero pensemos en el verde, en el ganó. Vamos a poner el ganó, o sea, el verde en el ganó. Entonces, voy a seleccionar todos los valores, todos, o sea, no solamente los ganó. Todos los valores. Me voy a ir a formato condicional. Me sale este listado de opciones. Y cada... Perdón, Inge, ¿dónde encontró dónde jaló el formato condicional? Ahí me perdí ahorita. aquí enfrente hay uno que dice formato condicional. No sé, verifique si está en la opción de inicio. Ah, ok, sí. Puede ser que esté en otra opción ahorita. ¿Qué versión tiene? Yo tengo un Windows viejito, el del 2007, creo que es el que tengo. Habría que buscar entonces. Puede ser que no esté aquí, ¿verdad? Exactamente. No sé si lo encontró. ¿Aló? ¿Lo halló? No, no me aparece ese formato condicional. En inicio, no, no me sale ahí. No me aparece. Habría que buscarlo entre las otras opciones. Tal vez hay una que se llame formato aquí arriba, ¿no tiene alguna? Formato, aquí ya la encontré, formato condicional, sí, aquí está. Ah, perfecto. Ok, la abro entonces. Bueno, entonces, primero marcamos el conjunto de los datos donde queremos aplicar el formato condicional. Luego, dar clic en esa opción de formato condicional. Nos van a aparecer opciones ya predefinidas o una opción que dice nueva regla. Las que están aquí arriba, voy a decir, son como criterios ya preestablecidos que se pueden usar, no hay ningún problema. Todo depende de los criterios, ¿verdad? Que estén considerados acá. Aquí con ciertos colores de degradado y relleno sólido. Tenemos escalas de colores acá. Ya son opciones predefinidas. Pero nosotros nos vamos a ir específicamente donde dice nueva regla. Entonces en nueva regla me sale pues una ventana equivalente a esta que me indica un listado de dice seleccionar un tipo de regla. Y el tipo de regla en este caso que yo voy a usar, la primera dice aplicar formato a todas las celdas que según sus valores. Pero veo aquí abajo y no hay nada que me permita trabajar en función del contenido de la celda. Entonces vamos a ir a la segunda. Selecciono la segunda y ven ustedes cómo varió aquí abajo. En la segunda dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, o sea, aquí ya le voy encontrando para poder evaluar contenido de la celda. Con esta segunda opción, yo puedo ver aquí abajo que dice editar una descripción de regla, dice dar formato únicamente a las celdas con, vamos a revisar acá, dice valor de la celda, texto específico, fechas, celdas en blanco, sin espacios en blanco, errores y sin errores. Lo que yo voy a evaluar es un texto específico.
sería el segundo valor o segunda opción. Entonces yo voy a seleccionar ese texto específico. Al seleccionar ese texto específico, varió lo que estaba aquí a la derecha. ¿Ya? O sea, cada una de las opciones va a tener, pues, voy a decir, una reacción aquí, en esta parte, según el valor que yo seleccione en la primera parte. Y para un texto específico, me da esto. Ahora me dice, ¿qué valor quiere usted para la segunda parte? Porque ahora me da, o sea, ya sé que es texto lo que voy a evaluar, pero ahora me da otros criterios que dice que contiene, que no contiene, que empieza por y que termina por. En este caso, pues yo sé bien la palabra que quiero evaluar. Entonces voy a usar esta que aparece por default, que dice que contiene. Y en la parte de la caja de texto que está de tercero a la derecha, ahí voy a poner la palabra que yo quiero evaluar. En este caso la palabra ganó. Pero ojo aquí, ganó se pone tal cual lo tiene el grupo de celdas que yo marqué. Si por alguna razón lo escribo mal o diferente, No lo reconozco. hace la diferencia total. O sea, no es lo mismo. ¿Ya? Entonces, por eso le puse ahí ganó con tilde, ¿verdad? Pues si le pongo ganó sin tilde, puedo leer lo mismo. Ganó, ganó. Pero Excel, para él, la O con tilde es diferente a la O sin tilde. Totalmente. Como que fuera la A y la Z. O sea, son diferentes. Entonces aquí yo estoy armando el criterio, ¿no? O sea, que tenga un texto específico que contiene la palabra ganó. Ahora, voy aquí a este botón que dice formato. Y en este formato me aparece esta ventana que dice, tiene pestañas que dicen número, fuente, borde y relleno. Pues como es un color el que yo ando buscando, me tengo que ir a la parte de relleno. Entonces aquí es donde está la paleta de colores, o sea, el color de fondo. Yo voy a seleccionar este color verde, fluorescente, lo selecciono y aquí en la parte de la muestra, aquí aparece. Si yo quisiera un color de trama, un estilo de trama, pues ya me vengo a estas secciones de aquí, o más colores, qué sé yo. Pero en este caso, el color que ando buscando, pues está aquí enfrente sin ningún problema, solo lo seleccioné, apareció en la muestra y le doy a aceptar. Al darle a aceptar, ese verde aquí, miren, a donde estaba antes, que dice vista previa, antes estaba esto en blanco. Entonces ya seleccioné el verde. ¿Cómo se agrega el criterio que estoy armando? Bueno, si tiene un texto específico que contiene la palabra ganó, entonces se le va a aplicar el color verde de fondo a la celda. Entonces le doy a aceptar y con eso aplica el color verde de fondo para todas aquellas que contienen esa palabra, que coinciden, ¿verdad? Con ese criterio. Entonces aquí todas las palabras ganó tienen de color de fondo el verde. Pero, ¿qué pasa con el rojo? Porque ahora, ¿qué pasa con el perdió? ¿Por qué no lo hice de una vez? O sea, como dije al inicio, hay que agarrarlo por partes. Entonces ya agarré la parte del ganó, ahora tengo que agarrar la parte del perdió. Y tengo que hacer exactamente lo mismo. Lo único que va a variar es la palabra que se va a evaluar y el color que le quiero asignar de fondo. ¿Ok? Entonces voy de nuevo a repetir este proceso. Marco todas, incluyendo las verdes. Formato condicional. Nueva regla. Segunda opción. Selecciono el valor aquí que dice texto específico, que contiene la palabra perdió. Me voy a formato para, miren la vista, está en blanco ahorita. Formato. Perdió con tilde, ahí. Rojo.
¿Ok? Aceptar y aceptar. Ahí está. Entonces, ya todos los perdió, agarran color rojo, y todos los ganó, agarran color verde. Y por último, vamos a modificar una nota para que vean cómo cambia automáticamente la nota, la palabra y el fondo, porque está encadenado. Las tres cosas están encadenadas. Vamos aquí en este 55. ¿Cómo podemos hacer que este suba? Vamos a ponerle aquí 70 en el examen final. Tiene 55, le vamos a poner 70. Le doy Enter. Bien. Automáticamente recalculó su nota final, 64. Recalculó la palabra porque superó el 61. Le pone la palabra ganó. Y automáticamente el formato condicional cambia de color de fondo. Y yo no lo hice. Lo hizo Excel automáticamente. ¿Ya? Entonces, eso es interesante, ¿verdad? ¿Qué pasa? Por ejemplo, este 80. Vamos a hacer que pierda. Le vamos a poner 30 puntos aquí. Bajó a 40. Nota final. Obviamente perdió y su color de fondo es rojo. Bueno, al final, ahora mi vista ya es capaz con un, qué sé yo, de reojo puedo decir, tengo mitad. La misma cantidad de rojos, se mira la misma cantidad de verdes. ¿Ya? Pero, bueno, eso es solo una información de forma indirecta, visual, ¿cierto? O sea, solo para tener una idea. Pero, ¿qué pasa si usted quiere realmente saber cuántos ganaron o cuántos perdieron? También lo podemos hacer. Vamos a poner aquí, ganaron y perdieron. ¿Cómo calculo yo eso? Vamos a poner una fórmula de los cuántos ganaron. Y vamos a poner contar punto sí. Contar sí. Así se llama la función. Vamos a seleccionarla. Y aquí vamos a poner el rango. Me pide dos cosas. Me pide un rango y me pide un criterio. ¿Sí? Entonces aquí le voy a decir, bueno, el rango, mis notas son estas. Ya las seleccioné. Y la fórmula tomó el rango, miren, I4 hasta I13. Ese es un rango de celdas. Yo las seleccioné. Entonces se pone el rango en la función. Punto y coma. Ya ahora me pide el criterio. Porque yo, aquí lo que va a hacer es cuente la nota si cumple con el criterio de las que usted marcó. Entonces aquí, ¿cómo le digo yo el criterio? Pues el criterio se lo tengo que dar entre dobles comillas. Le voy a decir mayor. Vamos a poner el 60.5. ¿Sí? Mayor o igual a 60.5. Entonces, cierro paréntesis y le doy enter. Con eso me tira un resultado y es un 5. Dice, ganaron 5. Será así. Vamos a ver, es como contar verdes. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno. Entonces, ¿cuántos perdieron entonces? Puedo hacer lo mismo. O sea, igual, contar puntos sí. Doble clic. Selecciono el rango. Punto y coma. Y entre dobles comillas, ¿cuál sería el criterio? Que sea menor que 61. Cierro la doble comilla. 60.5 era Ingrid. En este caso, tengo que considerar a todos los que son 60.9 para abajo. ¿Entiende? Por eso le puse solo menor a 61. Todo lo que sea menor a 61
va a tomar desde 60.9, 60.8, 60.7. Muy bien. ¿Ya? Aunque, bueno, sí podría ser que mejor lo estandaricemos a 60.5. Pues ese es el encadenado que traemos en todo el cálculo de las fórmulas, por eso Sí, pienso yo que sí, funciona. sí, tiene razón porque el criterio para ganar lo modificamos, ¿no? Ajá, ajá. 60.5, entonces sea menor a 60.5. Está bien. Entonces, doble comilla, cierro paréntesis, doy enter. Entonces me dice que son 5 también. Va. Por último, vamos a modificar a alguien acá. A alguien que ganó este 64, lo vamos a hacer que pierda. Vamos a ponerle 50 aquí en la nota final. Perdió. Y automáticamente aquí abajo, como está en fórmula, Claro, claro. de una vez va actualizando de manera automática. ¿Cuántos ganaron? ¿Cuántos perdieron? Entonces yo ya puedo tener eso realizado, diseñado, calculado, y ya solo me preocupo yo de llenar mis cuadros. ¿Me entienden? Entonces, de esta manera es bastante práctico trabajar, ¿verdad? Siempre y cuando yo tenga bien claro qué es lo que quiero lograr. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero sí logramos terminar el ejercicio. Mañana solamente lo vamos a preparar para formatearlo y hablar de la parte de la impresión. La parte de la impresión es importante, ¿verdad? Porque hablamos de una parte visual, una parte de presentación, imprimir, quiere que quede bonito, impreso en el centro quizá, o que se mire bien, básicamente. Entonces mañana vamos a hablar de esos detalles. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, si no hay preguntas, no sé. Bueno, yo me quedo cada vez más agradablemente sorprendido. Bueno, hasta el final me subí al carro, pero me hubiera gustado hacerlo al principio. Pues me distraje en ese momento. No me distraje, pero al final logramos terminar pues subidos en el mismo vagón. Listo. Definitivamente esto, práctica Inge. Ahí nos manda, así como nos mandó lo de la primera, mañana repasar y repasarlo 2 o 3 veces, porque esto es Así es. nada más que pura práctica. Ahora Es yo práctico. llevo aquí pura práctica, ¿verdad? Porque digamos, esto usted lo hubiera hecho en 15 minutos, mire, y nos dio hora y media a nosotros, ¿verdad? Entonces, Sí. pura práctica. Así que de mi parte, Pues eso es, aquí la clave es práctica. Entender cómo se hace, ya sé, practicarlo. De una vez. O sea, pero en la clase podemos aprender las ideas y posteriormente hacer un tiempo para agarrar la habilidad, ¿verdad? O sea, porque es la única manera. Es la única manera. Y qué bueno, pues eso, me alegro mucho que les esté gustando estos temas, porque creo yo que les pueden ayudar en su quehacer diario, ¿verdad? Esa es la... Bueno, entonces, ok, nos quedamos ahí. hasta Muy mañana. bien. Bueno, Va, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. cuídense mucho. Hasta luego. Chao.